El contenido del siguiente programa no pretende sustituir el consejo de su proveedor de atención médica, y los productores de esta serie no asumen ninguna responsabilidad por el uso o mal uso del material presentado. Creación o evolución. Diseño o azar. Dicen que todo comenzó con una gran explosión, pero cuando miramos el asombroso cuerpo humano, la respuesta es obvia. La complejidad del diseño supera cualquier cosa que el hombre haya hecho jamás. El cuerpo solo pudo haber sido diseñado por el maestro diseñador del que leemos en la Biblia. Diseño divino. Hola, soy Patty Barnes, directora del programa de partería en Highland College. Hoy queremos hablar sobre el trabajo de parto y el parto, la entrada del bebé al mundo. Hay una razón por la cual la Biblia a menudo usa la analogía de una mujer en trabajo de parto o de parto. Nada parece estar más cerca de explicar el dolor y la lucha que tiene lugar antes de que se experimente una tremenda bendición. Las Escrituras hablan de la iglesia en aflicción y del mundo mismo en dolor por ser librado. Jesús usó esta ilustración para explicar a sus discípulos que el dolor que estaban a punto de experimentar por su muerte sería seguido por un gran gozo. En Juan 16:21 leemos: La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero tan pronto como da a luz, no se acuerda más de la angustia, por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. La mayoría de las mujeres que han dado a luz pueden estar de acuerdo con eso. La alegría de sostener a ese bebé recién nacido eclipsa por completo el trabajo de parto. Miremos ahora este proceso de labor y entrega, y quizás en el camino veamos algunas aplicaciones espirituales para la iglesia en estos últimos días. Lo primero que quiero discutir es cómo determinar el trabajo de parto verdadero del trabajo de parto falso. En una sesión anterior hablamos de Braxton Hicks, el nombre que se le da a las contracciones ligeras e indoloras antes que sirvan para preparar el útero para la realidad. Braxton Hicks generalmente comienza muy antes del parto, por lo tanto las contracciones en sí mismas no son un signo de un verdadero trabajo de parto. Antes de seguir vamos a explicar qué son las contracciones. Son como una sensación de tirantez que comienza en la parte baja de la espalda y se extiende hacia el frente. También se sentirán calambres. Se aplica presión hacia abajo sobre el útero, empujando al bebé hacia el canal de parto. La glándula pituitaria libera una hormona natural llamada oxitocina que desencadena estas contracciones. Se ha desarrollado una oxitocina sintética llamada pitocin para aumentar este proceso. Pero Dios es el diseñador y creador de lo real. Para determinar el trabajo de parto verdadero del falso, debemos observar el momento, la frecuencia y la intensidad de las contracciones. Ahora, trabajo de parto verdadero, las contracciones vienen a intervalos regulares. El trabajo de parto falso será a intervalos irregulares. El trabajo de parto verdadero, las contracciones se intensifican y se vuelven más cercanas. Trabajo falso no lo harán. Trabajo de parto verdadero se siente en la espalda y en la parte inferior del frente, donde falso trabajo de parto a menudo se siente de frente y alto. Trabajo verdadero no cesará con el cambio de posición o de actividad, y trabajo de parto falso cesará. Trabajo de parto verdadero, los baños tibios o el sueño no lo detendrán. Trabajo de parto falso, el baño tibio y el sueño los detendrán. Parto verdadero pierde el tampón mucoso que ha servido durante 9 meses como barrera para las bacterias. Pero parto falso no pierde el tampón mucoso. Trabajo de parto verdadero, el cuello uterino se ablanda, se acorta y se dilata con borramiento y dilatación. Trabajo de parto falso, cambio cervical mínimo. El descenso del bebé o la caída en la pelvis se llama aligeramiento y generalmente comienza de 2 a 4 semanas antes de que comience el trabajo de parto. Sin embargo, con las múltiples
aquellas que han tenido varios bebés, el aligeramiento puede ocurrir justo al comienzo del trabajo de parto. Cuando se produce un alivio, aliviará un poco la respiración de la madre, pero volverá a aumentar la presión sobre la vejiga. No se alarme si los movimientos del bebé se vuelven más lentos ahora en este punto, pero aún necesita sentir ese bebé. Aproximadamente en este momento, la madre recibe una explosión de energía, o lo que se llama el instinto de anidación. Esto probablemente se deba a la disminución del nivel de progesterona y el aumento de la epinefrina. Pero nadie sabe con certeza por qué la madre de repente siente la necesidad de limpiar toda la casa y cocinar una tormenta. La caída en el nivel de progesterona también estimulará las heces blandas, que es solo otra señal de que el verdadero trabajo de parto está por comenzar. El verdadero trabajo de parto tiene 3 etapas. La primera etapa del trabajo de parto tiene 3 fases. Estas se denominan fase latente o temprana, fase activa y fase de transición. La segunda etapa en el nacimiento y la tercera etapa es el alumbramiento de la placenta. Veamos fase latente de la primera etapa. Esta es la fase más larga del trabajo de parto, pero afortunadamente la más fácil. Las contracciones son generalmente leves y establecen un patrón regular. El cuello uterino comienza a borrarse, adelgazarse y dilatarse unos 2 o 3 centímetros. En este punto, las emociones de la madre se vuelven variadas, desde la emoción hasta la aprensión. Las contracciones no son tan intensas, por lo que puede comunicarse libremente. Durante este tiempo se le debe animar a caminar, comer y descansar como preparación para la siguiente fase, que será más intensa. Aquí es donde encontramos un gran valor en tener una doula o asistente de parto. Como se informó en el Journal of Perinatal Education, diferentes estudios que compararon los resultados de 2 grupos de madres, uno con asistencia de doula y el otro sin ella, encontraron que aquellas con doula tuvieron resultados significativamente mejores en el parto. Tuvieron menos cesáreas, un trabajo de parto más corto y tenían más probabilidades de amamantar a sus bebés con éxito. Fue el continuo apoyo y aliento lo que marcó la diferencia. Luego llegamos a la fase activa. Las contracciones se vuelven más intensas y más seguidas. El cuello uterino se dilata alrededor de 4 a 7 centímetros y en este punto va a necesitar apoyo continuo. Se debe alentar la respiración lenta y controlada junto con un masaje en la parte baja de la espalda para aliviarlo. La hidroterapia también puede ser un beneficio, ya que alivia las molestias al relajar los músculos. En este punto es probable que no quiera comer, pero se le debe animar a mantenerse bien hidratada. Esto ayudará a su circulación y nivel de energía durante el trabajo de parto. Se han realizado varios estudios sobre los beneficios de caminar y mantener una posición erguida durante la primera etapa del trabajo de parto. Han concluido, en base a sus hallazgos, que las mujeres de bajo riesgo tienden a tener menos necesidad de intervenciones, partos más cortos y menos cesáreas. Es una simple cuestión de permitir que la gravedad trabaje a favor de la mujer. Además, disminuye el dolor de la espalda, que solo aumenta en posición supina o plana. Ahora pasamos a la fase final de la primera etapa, llamada fase de transición. Las contracciones ahora son muy intensas y la dilatación suele ser de 7 a 10 centímetros, lo que se considera completamente dilatado, permitiendo que la cabeza del bebé pase por el cuello uterino. Esta es la fase más dura, pero la más corta. Aquí es donde la madre puede sentir que ya no puede más. Ahora necesita el aliento, haciéndole saber que casi ha terminado. Ella puede hacerlo. Además de la dilatación y la intensidad, la madre también puede experimentar náuseas y vómitos, alterando entre sudores y escalofríos y el impulso de empujar cuando el bebé presiona contra el sacro. Esto ahora conduce a la segunda etapa del trabajo de parto, el nacimiento. Esto es cuando la madre comienza a empujar con fuerza y el bebé comienza a moverse a la posición de parto. A medida que el bebé se mueve hacia la pelvis, hay 8 movimientos que hace mientras navega naturalmente a través del canal de parto. Estos se llaman movimientos cardinales. El primero es compromiso, cuando la cabeza o la parte que se presenta entra en la pelvis. Luego descenso, cuando el bebé desciende a través de la entrada pélvica. Flexión, cuando la cabeza encuentra resistencia.
Se flexiona de modo que la barbilla toca el pecho. Rotación interna. Esto cuando es el occipucio o la parte posterior de la cabeza gira hacia abajo. Extensión. Esto es cuando se entrega la parte superior de la cabeza y se extiende la cara y el mentón. Restitución. Aquí la cabeza gira 45 grados. Y rotación externa. Esto ocurre cuando los hombros giran para alinearse con la cabeza y se expulsa el hombro anterior. Expulsión. Se expulsa el hombro posterior seguido del resto del cuerpo. Por cierto, estos movimientos no los hace el médico o la matrona. Son ordenados por Dios, una parte de su plan milagroso. Hay varias posiciones para empujar, pero la posición vertical es superior ya que permite que la gravedad actúe. Ponerse en cuclillas puede ser efectivo para aumentar la apertura del canal de parto hasta un 20 o 30%. Además, el dolor es algo menor y las contracciones son más efectivas. Esto puede acortar la duración del pujo. Ahora que el bebé ha nacido, entramos en la tercera etapa del trabajo de parto, que es el parto de la placenta. Esto puede llevar de 5 a 30 minutos. Una vez que el cordón deja de pulsar, pinzamos y cortamos el cordón. Secamos al bebé y lo envolvemos en una manta y se lo damos a la mamá para que lo amamante. Lo que sucede ahora es increíble. A medida que la mamá comienza a amamantar, se libera una oxitocina natural que provoca contracciones uterinas nuevamente, lo que ayuda a expulsar la placenta y reduce el útero al tamaño de una toronja grande. A través de un proceso llamado involución, el útero tardará unas 2 semanas en volver a su tamaño casi normal. Digo casi normal porque el útero se ha estirado un poco y permanecerá un poco más grande que antes del embarazo. El sitio de la placenta tardará unas 6 semanas en sanar. Ahora veamos algunas aplicaciones espirituales que podemos sacar de este asombroso proceso de parto. En 1 de Tesalonicenses 5:2-5 leemos: Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El apóstol Pablo usa el ejemplo de una mujer en el trabajo de parto para darnos una idea de cómo será cuando el regreso de Jesús esté cerca. Una mujer embarazada sabe cuando está a punto de dar a luz, porque hay signos evidentes y dolores intensos que hacen muy claro que un niño está por nacer. Pablo continúa en el versículo 6 para decir: Por tanto, no durmamos como los demás, pero velemos y seamos sobrios. Así como la transición es la parte más dura del nacimiento, pero la más corta, el tiempo de angustia y las 7 últimas plagas serán como transición para nosotros. La más dura y la más corta antes de la venida del Señor. En Gálatas 4:19, Pablo escribió: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Con esto en mente, también debemos trabajar y esforzarnos para llevar a otros a la verdad. Únase a nosotros la próxima vez para conocer más del diseño divino.